El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escucha el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Bien, vamos a la palabra del Señor. Quiero invitarles a que busquen en el libro de los Salmos capítulo 119 y el versículo 160. Y dice así la palabra de Dios. Está conmigo mi esposa que le va a leer el texto. Mucha atención, por favor. Salmo 119, versículo 160. La suma de tu palabra es verdad. Eternos son todos tus justos juicios. Amén. El Señor los bendiga por esta preciosa palabra. Ora al Señor que Dios le dé entendimiento, que Dios le dé inteligencia espiritual, para que su consejo lo podamos recibir, lo podamos entender. Ora al Señor. Él promete guiarnos a toda la verdad por medio de su Espíritu. La suma de tu palabra, dice el salmista, es verdad. Sabemos que este salmo lo escribió Esdras, un poderoso erudito, escritor y levita. Esdras era de la familia sacerdotal y era un escriba versado, un hombre íntegro, un hombre recto, un hombre entendido de la palabra. Esdras es llamado el segundo Moisés en el judaísmo por toda la obra que hizo, ¿no? Entre otras cosas, recordemos, Esdras no solo escribió textos como este en la palabra de Dios, él organizó la compilación de los textos del antiguo pacto, la Torá, los escritos y los profetas, y canonizó en una gran asamblea, canonizó los libros canónicos, los libros inspirados por Dios para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios. Él participó también en la reconstrucción del templo, del altar y el templo de Jerusalén en días del retorno de el imperio de los medos y persas. Este fue un poderoso siervo de Dios, como estamos viendo. Aquí nos escribe este salmo. La suma, dice la traducción de Reina y Valera, la suma de tu palabra. Sabemos que la palabra de Dios se está refiriendo a todo lo que los sagrados escritores por inspiración y revelación entendieron y escribieron. Esa es la palabra de Dios. El vocablo hebreo que se usa aquí es el dabar, el dabar, el dabar. ¿Sí? La palabra, la suma de tu palabra, la suma de tu dabar. Dice que esta palabra, si se suma, llega a un resultado, ¿no? Ahora, ¿cuántos libros componen toda la Biblia? Años más tarde, el cristianismo canonizó los libros del nuevo pacto, o llamado Brit Hadashah, el pacto renovado, el nuevo pacto. Canonizaron 27 en el concilio de Cartago, norte de África, año 397 de nuestra era, finales del siglo IV. Recién se había hecho el concilio de Constantinopla, ¿sí? Allá en el oriente, la ciudad de Constantinopla, ciudad fundada por el rey Constantino, el emperador Constantino. En el año 381 se había realizado el segundo concilio ecuménico de la iglesia cristiana en Constantinopla, la antigua Bizancio, ¿sí?
la antigua Bizancio, Constantinopla, capital de el imperio de los turcos, lo que hoy en día es Turquía, la República de Turquía, Bizancio. Constantino la llamó Constantinopla y allí constituyó su sede imperial. En el año 381, un descendiente, un pariente de Constantino hizo el famoso edicto de Constantinopla, el edicto de Milán, de Tesalónica, edicto de Tesalónica, lo promulgó para darle al cristianismo ya la oficialidad como religión del Imperio Romano. ¿Quién lo hizo? Teodosio el Grande, pariente de Constantino. Teodosio el Grande. Edicto de Tesalónica. ¿Sí? Reconoció al cristianismo ya oficialmente como la religión del imperio. Este señor Teodosio fue el que convocó en el año 381 el concilio de Constantinopla. ¿Sí? El concilio de Constantinopla. Unos años después, como estamos viendo, 381 hasta el 397, unos 15 años, 16 años después, se cerró el canon del Nuevo Pacto, con los 27 libros que tenemos hoy. ¿Sí? A los libros que no fueron incluidos se les llamó libros espúreos, libros apócrifos, o como un hermano muy jocosamente dijo, los libros hipócritas. Bueno, esos libros espúreos, esos libros que no fueron reconocidos como inspirados del Espíritu Santo, se les rechazó. ¿Sí? Entonces, esos 27 libros, más los 39 libros que canonizó Esdras y la gran sinagoga, constituyen la palabra de Dios, toda la palabra de Dios. Si usted suma, son 39 más 27, dan 66. 66 libros, conforman todo el Dabar del Eterno, toda la palabra de Dios. Pues lo que Esdras está diciendo aquí es que si tú coges cada libro y lo sumas, ¿ves? Lo sumas, cada libro de los que los sagrados escritores escribieron, tú vas a llegar a una conclusión: toda ella es verdad. Toda ella es verdad. ¿Sí? Toda ella, toda la palabra es verdad. Pero hay un dato interesante en este texto, y es que el vocablo que usa Esdras aquí para referirse a la suma, esa traducción que hizo Reina y Valera no es literal. ¿Sí? Es lo que nos dejó aquí los traductores, repito, Reina y Valera. Lo que nos dejaron aquí fue una especie de significado de la expresión que usó Esdras. No hicieron traducción literal, repito, colocaron fue un significado de esa expresión, porque la palabra que usó Esdras aquí, realmente no encontramos en el idioma español una palabra que nos defina cuál es su completo significado. ¿Cuál fue la palabra entonces que usó Esdras? Usó la palabra Rosh. Y Rosh es un vocablo hebreo que traduce literalmente como cabeza. Cabeza. ¿Sí? Rosh se escribe con la letra Resh. Resh significa cabeza. Entonces, si la traducción hubiera sido literal, el texto debería decir: la cabeza de tu palabra es verdad. Así debió haberse traducido literalmente, pero no se tradujo así. Se colocó fue la suma. Así fue que lo tradujeron Reina y Valera. La suma. Entonces, ¿cuál es el sentido? ¿Qué significado hay aquí oculto en esta palabra?
que los traductores no la hicieron literalmente, no hicieron una traducción literal, sino colocaron más bien un significado. Yo creo que lo que Esdras intentó aquí decir por el Espíritu es que el encabezado, ¿sí?, el encabezado de la palabra es verdad. El encabezado de la palabra. Si ya dijimos que toda la palabra de Dios comienza desde Génesis y termina con el libro de Apocalipsis, entonces el encabezado al que se está refiriendo aquí debería ser, o debería estar en el primer libro de la Biblia, en Génesis. Y si usted va al primer libro de la Biblia y se remite al primer capítulo, ahí encontraría el encabezado. Pero el encabezado es la primera palabra de un sermón, de un escrito, ¿sí? Cuando usted predica, usted le coloca un título a su predicación. Ese título es el nombre del mensaje. Ese título es el encabezado de su mensaje, el encabezado de su bosquejo. Si nosotros nos vamos al encabezado del libro de Génesis, que entre los judíos, escúchenme, los nombres de los libros que ellos le atribuyeron, se lo atribuyeron tomando la primera expresión que aparece en el libro. La primera expresión que aparece en el libro. Así, entonces, si nosotros nos fijamos en la primera palabra que aparece en el primer capítulo del primer libro de la Biblia, para descubrir cuál es el encabezado, cuál es la cabeza de toda la escritura, nos encontramos con la palabra Bereshit, que fue traducida como en el principio. Fíjate, en el principio. Bereshit fue traducido como en el principio. Bereshit es la primera palabra que aparece en la Biblia. Ahora, le voy a pedir a mi esposa que leamos un texto que el apóstol Pablo recibió por inspiración y lo escribe en su carta a los Colosenses, el capítulo 1 y el verso 18. Y mire cómo San Pablo aquí, por inspiración de Dios, nos muestra quién es ese encabezado, quién es esa cabeza, quién es ese que tiene la preeminencia, quién es ese principal de Dios. Escuche lo que dice Colosenses 1, capítulo 1, verso 18. Y además, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él sea preeminente. Para que en todo Él sea preeminente. ¿Quién es Él? ¿A quién se refiere aquí el apóstol San Pablo? Hay 4 expresiones que se escriben con la misma letra con la que se escribe el vocablo Rosh, es decir, la letra Resh. Aquí hay 4 expresiones. ¿Ve? En este verso 18 del capítulo 1 de la carta a los Colosenses del apóstol San Pablo. 4 expresiones. Miremosla. Dice: cabeza, ¿sí? Principio, ¿sí? Primogénito y preeminencia. 4 palabras que se escriben con la misma letra. Ahora, principio aquí es justamente la primera palabra que aparece aquí en Génesis 1:1. Bereshit se lee así: Bara Elohim. En el principio creó Dios los cielos. ¿Sí? Se dice Hashamayim. Y la tierra. Verharetz. Así se lee en hebreo. Pero la primera palabra, que es la que nos interesa, porque es el encabezado de toda la Biblia, es el encabezado de toda la palabra de Dios, es Bereshit. Y ese Bereshit
está asociado directamente con nuestro Señor, acá en Colosenses 1:18, porque de quien habló San Pablo aquí, como cabeza de la iglesia, como el primogénito de entre los muertos, como el principio o principal, el principio de la creación de Dios, el que es preeminente sobre todo, aquí a quien se está refiriendo San Pablo es al Señor. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Este es el mensaje oculto que está aquí. El mensaje secreto, ¿sí? Porque Dios no es ocultista. Pero sí tiene cosas que se las revela solamente a aquellos a los que están en comunión íntima con Él, a los que se meten en el secreto con Él, a los que escudriñan su palabra y con la iluminación, la guianza del Espíritu pueden entender estas grandes y profundas verdades acerca del Señor. Gloria sea a su nombre. Así que el Señor es el encabezado, Él es el principio, Él es el primero, Él es el que tiene la preeminencia en todo, en nuestras vidas, en el ministerio, en nuestras familias, en la obra de nuestras manos, en todo. Él es el Bereshit, Él es el principio, Él es el Rosh, Él es la cabeza de nuestras vidas, el que tiene la preeminencia en nosotros. Ahora la pregunta es si tú le estás dando al Señor esa preeminencia, ese primer lugar. Si Jesucristo realmente es el principal de tu vida o lo primero en tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Estas son las preguntas que tenemos que hacernos para reflexionar. Interesante. Ahora, fíjense cómo esta palabra, Bereshit, tiene relación con la verdad. La verdad de Dios, la verdad de su palabra. Miren la relación, miren cómo lo plantea Esdras aquí, en el Salmo donde leímos, 119, 160. Dice, el principio, el encabezado de tu palabra, la suma de tu palabra es verdad. El vocablo que se usa en el hebreo para verdad es emet. Y solamente quiero señalar aquí una característica interesante de este vocablo. Se escribe emet con 3 letras hebreas. La letra Alep, que es la primera. La letra Men está en todo el centro. Y la letra Taf, que es la última. 3 letras. El vocablo emet, que se traduce verdad, tiene 3 letras. Alep, Men y Tau. Resulta que Alep es la primera y Tau es la última. Y la Men está en todo el centro de las 22 letras del alefato. ¿Usted cree que eso es casualidad? No hay ninguna casualidad. Lo que pasa es que Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios sabio. Él sabe lo que hace. Y aún cada letra, cada palabra de lo que nosotros tenemos aquí como la Biblia, todo fue inspirado por Él. Todo fue inspirado, fue soplado por Él al intelecto, al corazón, a la mente de los sagrados escritores. Emet, entonces, la verdad de Dios, entonces, está compuesta de la primera y la última letra del alefato hebreo. Ahora, si nosotros bajo ese principio, nosotros nos fijamos en cuál es la primera palabra la primera letra de la Biblia y la última, ¿cuál es? La primera letra de la Biblia y la última, ¿cuál es? Si usted mira en la Biblia, la primera letra o la primera palabra que estamos aquí tomando es Bereshit. ¿Con qué comienza la palabra Bereshit? Con la letra Bet. La letra Bet es la segunda letra del alefato hebreo. Bet. Y la última palabra de la Biblia es la palabra Amén. Usted puede buscar allá en el Apocalipsis. Amén. Y Amén. Amén es un acróstico que se escribe con 3 palabras hebreas. Aleph, Men y Nun. Aleph,
Men y Nun. Si nosotros tomamos la primera letra de Bereshit y la juntamos con la última letra de Amén, Nun, se forman dos letras o una palabra de dos letras. Se forma la palabra compuesta por las letras Bet y Nun. Y en el hebreo, Bet y Nun se traduce como hijo, el hijo, el hijo. Esa expresión es el prefijo de muchos nombres que aparecen en la Biblia. Por ejemplo, Benjamín, Benadad y muchos otros más. Muchos otros más. Ben, ¿a qué hijo cree usted que se está refiriendo una vez más la palabra de Dios? Al Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, Jesús el Señor de nuestras vidas, Jesús el Mesías. Entonces es interesante que la Biblia comienza con la primera y la última palabra, que si tú la juntas, si tú la sumas, te conforma la palabra Ben y se refiere directamente al Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Bendito y alabado sea su nombre, una vez más, entre nosotros, sus siervos, sus hijos. Dios lo bendiga, mi amado hermano. Espero que esta reflexión edifique su vida, fortalezca su fe en el Señor y lo anime a seguir estudiando con seriedad, con profundidad, con disciplina la palabra del Señor. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.